Hola, soy Dante Amor y te doy la bienvenida a mi canal donde te mostraré las mejores prácticas para el desarrollo de macros para que aproveches al máximo esta herramienta. Al final del curso conocerás las ventajas de declarar las variables y los objetos en VBA. También tendremos la visita de un invitado sorpresa. Bien, comencemos. Empecemos con la declaración de las variables básicas. Primero les muestro qué es lo que no debes de hacer. Si vas a declarar las variables, debes de hacerlo de manera adecuada. Esto no es correcto ni esta parte. Les explico. Voy a hacer la ejecución y aquí en la ventana de locales nos aparece que estas variables, las primeras, UFPEC, AR, libro, hoja, están declaradas como tipo variant. Lo que hace VBA, si no las declaras, en automático te las declara de tipo variant. Otra cosa que no debes hacer es esta declaración. Al final pones count as long, del tipo no. Y esta variable sí está bien declarada, pero cont1 y cont2 no fueron declaradas correctamente, ya que VBA las declaró como variant. Tienes que ponerle a cada variable el tipo. Lo mismo sucede con esto de las fechas. La primera fue declarada como variant y la segunda como tipo fecha. Es por eso cuando haces comparaciones de un dato que lo tienes como fecha contra esta variable, luego no coincide y no se concreta tu búsqueda o no es la comparación correcta porque una la tienes como variant y la otra como tipo fecha. Sigamos aquí, por ejemplo, lo mismo, suma 1 fue declarada como variant, suma 2 como doble, ruta como variant y el nombre sí fue declarado como string. Y estas dos variables como byte y la otra respuesta como byte, si bien van a funcionar porque lo que nos regresa a una variable booleana es un valor numérico y también lo que nos regresa una respuesta del MSG Box también es un número, está bien, esta declaración funciona, pero no es lo más adecuado. Y lo que estamos viendo en este curso es cómo declarar las variables de manera adecuada. En un momento les explico cómo esto sí funciona. Veamos de este lado cuál es la manera adecuada. Voy a empezar la ejecución. Y aquí los contadores 1, 2 y 3 fueron declarados como lo, las sumas como doble, las dos fechas como tipo date, los dos string, esta variable que es booleana también como tipo booleano, no como un tipo byte o como un numérico, la respuesta, esta declaración como tipo BPMSG Box Result, también es de ese tipo. Y también por acá tenemos un arreglo que es así, es de tipo variant. Las matrices o los arrays se declaran como tipo variant. Veamos entonces en qué nos ayuda la declaración adecuada. Yo voy a poner aquí existe igual y ya aquí de entrada me está poniendo cuáles son los dos valores que puede tener esta variable. Le voy a poner true. Si hago la ejecución, veamos que nos regresa la variable existe. Nos regresa verdadero. Si yo pongo el otro dato que puedo seleccionar y hago la ejecución, me regresa falso. ¿Qué pasa de este lado? Si yo escribo existe y pongo igual, pues no me está poniendo los valores posibles. Le voy a poner true y hago la ejecución. Aquí me regresa un valor numérico, me regresa 255, es un valor entero y entonces por eso la declaración byte es correcta. Sí funciona, pero no es lo recomendable. Voy a detener esto y ahora voy a poner false. Hago la ejecución y me regresa en existe, me regresa un 0. También es un valor numérico. Para cualquier valor entero positivo, pues siempre es verdadero una variable booleana, por eso 255 es verdadero. Y el valor falso siempre será 0.
¿De acuerdo? Prendido, apagado, apagado 0, prendido 1. Entonces, pues sí funciona que hagan esta declaración, pero pues si la van a utilizar como booleana, pues declárenla como tipo booleano. Voy a detenerlo, vamos a ver el siguiente ejemplo con la variable respuesta. Lo que yo pongo igual, ya me trae los posibles valores que puede aceptar la variable respuesta porque la declaré de este tipo. Aquí puedo seleccionar, por ejemplo, BB10. Si la ejecuto, en respuesta se almacena el valor BB10, aunque BB10 internamente es un valor numérico, por eso es posible que la declaremos como numérica, pero lo correcto es darle su tipo adecuado a la declaración de la variable. Veamos de este lado. Ya tengo declarada la variable respuesta, le pongo igual y pues no me entrega aquí los valores posibles, los tengo que escribir. La ejecuto y respuesta me regresa un número 6. Pues es diferente, ¿verdad? Acá me está regresando BB10, que es realmente lo que está tomando la variable, un BB10, aunque internamente es un valor numérico, pero lo correcto es que la declaremos con el tipo que debe ser. Esto también es muy interesante para los que son programadores, pues aquí nos está apareciendo las posibilidades. Al declarar bien una variable, nos está ayudando a programar, a que hagamos más rápido el código. Y pues también de eso se trata. A veces, o no creo que alguien conozca todas las posibilidades que tienen todas las variables, todos los parámetros de todos los objetos, y pues aquí nos está ayudando con esto que ya se llama IntelliSense. Pues aquí ya lo podemos seleccionar. Tenemos una pregunta. Si tienes 50 variables, ¿debes declarar todas? Sí, Group. Efectivamente, si tienes 50 variables o más, o solamente una variable, debes hacer la declaración adecuada de todas las variables que vas a utilizar en el programa. También es difícil conocer que al principio de tu codificación conozcas todas las variables que vas a utilizar. Conforme vas avanzando en el desarrollo, si utilizas una nueva variable, pues lo correcto es ir a declararla y después hacer la utilización. Aunque lo más adecuado de todo es hacer tu diseño, escribirlo, definir tu diccionario de datos, es decir, todas las variables que vas a ocupar, y entonces te pones a programar. Lo malo es que estamos con la mala práctica de irnos luego, e irnos inmediatamente a VBA y empezar a programar sin haber hecho un análisis y sin haber hecho un diseño de lo que pretendemos hacer. Pero la respuesta es sí, debes declarar todas las variables. Después de la interrupción continuamos. Vamos a ver por qué una matriz sí se tiene que declarar como tipo variant. Vamos a poner aquí array igual array parámetro 1 o 2, el argumento 3. Vamos a quitar esta de aquí y vamos a ejecutarla. Aquí vean como yo la declaré como variant y VBA me la declaró como tipo variant, pero cada uno de los argumentos o de los ítems del arreglo me los puso variant tipo string. Veamos qué sucede si yo la declaro como tipo string, porque voy a almacenar textos. Si hago la ejecución, me manda un error de que no coinciden los tipos. Entonces es necesario, en este caso, que sí se declare como tipo variant para las matrices. Y no tengo problemas y fueron declaradas. Yo puedo meter en una matriz, como ya lo saben, puedo también meter números o cualquier valor, incluso de un rango de celdas. Y veamos el efecto. Es de tipo variant, pero además cuando la variable acepta los valores,
VBA las declara como tipo integer por el tipo de dato que está aceptando, en este caso, este item, cada uno de los ítems. Creo que tenemos otra interrupción. Vayamos a ver. Otra vez, ¿qué pasó? Mis programas funcionan sin declarar variables. Sí, es correcto. En VBA puedes ejecutar programas, puedes hacer macros sin declarar las variables. Te lo permite, pero no es lo más adecuado. Vayamos a ver un ejemplo. Esta macro no tiene declarada ninguna de sus variables. Si la ejecuto, funciona sin declarar las variables de manera adecuada. Vean cómo todas las variables fueron declaradas de tipo variant. Conforme vayamos avanzando en el curso, veremos por qué es necesario y por qué tenemos ventajas por declarar de manera adecuada las variables. En este caso, yo aquí tengo declaradas todas las variables y también funciona la macro. Lo mejor es declarar las variables de manera adecuada. Les adelanto, cuando declaras de manera adecuada las variables, estás optimizando la memoria, estás haciendo que la macro sea más rápida, puedes utilizar los objetos sin necesidad de seleccionarlos, mientras que si no lo haces, pues la macro es más lenta. Y después tienen que estar buscando la manera de hacer más rápidas las macros, pero ya no es posible. Ya tienes que rediseñar la macro y regresar a lo básico, que es declarar las variables. Si bien aquí tengo más líneas de código, ninguna de estas está haciendo más lenta la macro. Al contrario, está haciendo que todo esto se vaya a memoria y trabaje en la memoria de la computadora, no en la hoja de Excel. Entonces, tenemos prácticamente las mismas líneas. Aquí solamente tengo las declaraciones de las variables. Si le doy a ejecutar, vean cómo ni siquiera se detienen estas líneas. Inmediatamente pasa la primera línea de la macro, pero ya en memoria tenemos todas las variables declaradas. Es por eso, y entre otras cosas que vamos a ver, las ventajas de declarar, que es necesario declarar de manera adecuada todas las variables. Pasemos al siguiente capítulo, usar rangos con objetos. Bien, en esta macro tengo la utilización de thisWorkbook y ActiveWorkbook. Veamos cuál es la diferencia. Primero declaramos WB, que es el Workbook 1, y WB2 como Workbook. Tengo aquí el nombre 1 y el nombre 2 de tipo string. Vean cómo cada variable con su tipo de dato. En esta variable voy a establecer el objeto de este libro. Este libro o thisWorkbook representa el libro que contiene la macro. Siempre el libro que contiene la macro va a ser nuestro thisWorkbook. Cuando trabajas con más de un libro, pues entonces será necesario utilizar un objeto para establecer thisWorkbook. Si solamente estás trabajando con un libro, pues no es necesario declararlo, nada más es necesario declarar las hojas si es que estás trabajando en diferentes hojas. Pero vamos a ver ahorita esos ejemplos. Entonces, si voy a trabajar con dos libros, el libro donde está mi macro es thisWorkbook y establezco en esta variable este objeto. Si hago la ejecución, aquí ya establecí que mi libro de macro va a estar en esta variable. Voy a crear un libro nuevo. En el momento en que creo el libro nuevo, Excel activa ese documento. Entonces yo puedo decir que el libro activo, ActiveWorkbook, se va a establecer en esta variable. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pregunto, ¿puedo utilizar el libro 1 de las macros? Pues solamente tengo que hacer referencia a este objeto. Y si voy a utilizar el libro, el nuevo libro, voy a hacer referencia a este objeto. Entonces, con simplemente hacer la referencia, puedo obtener acceso a las propiedades de ese libro, a los métodos de ese libro. Y por ejemplo aquí, sin que esté activo el libro de macros, yo aquí solicité el nombre y me dice declaración de variables. Y este libro está activo, pero yo estoy haciendo referencia al objeto. Vean cómo en nombre 2
traigo libro 1. Continuando con los ejemplos de cómo puedo utilizar el objeto del libro, si yo escribo wb1, ya tengo aquí acceso a las propiedades y a los métodos del libro. Puedo, por ejemplo, salvar una copia y aquí puedo poner el nombre. O bien puedo obtener un dato del libro sin necesidad de activarlo, sin necesidad de seleccionar la hoja, sin necesidad de seleccionar la celda. Por ejemplo, esta variable voy a traer del libro 1, que es this workbook, el libro que contiene las macros, la hoja 1. Si me supiera el nombre de la hoja, pues lo puedo poner aquí. Y por ejemplo, de la celda B2. Voy a comentar estas líneas para que ya no me cree otro nuevo libro. Y lo ejecuto. Y vean cómo en la variable nombre ya traigo el dato que está en este libro, en su hoja 1, en su celda B2, sin necesidad de irlo a activar, sin necesidad de seleccionar la hoja. Y ya me puso aquí, declarar las variables de manera adecuada. Eso es lo que existe en esa celda, vayamos a verlo. Selecciono el libro, selecciono la hoja y en la celda B2 efectivamente tengo ese dato. Y esa es una gran ventaja al utilizar los objetos. Podemos tener acceso al objeto sin necesidad de seleccionarlo. Podemos estar trabajando en otra hoja, en otro libro y tener acceso a los datos de otro libro, simplemente con la declaración del objeto. Un momento, por favor, parece que tenemos otro comentario. ¿Qué pasó? En VBA no es necesario declarar los objetos. Totalmente de acuerdo. Así como las variables no se declaran y funcionan las macros, también los objetos no se pueden declarar y funcionan las macros. Veamos un ejemplo. De este lado yo tengo esta macro, no tiene ningún objeto, no está declarado y va a funcionar. Bueno, siempre y cuando esté bien escrita, pero si la ejecutamos lo primero que hace es activar el libro, porque estamos en el otro libro, tiene que activar el libro, this workbook, el que contiene la macro. Ya lo activó. Ahora tiene que seleccionar la hoja donde va a trabajar. Y ahora a este rango de A2, D10 le va a poner un borde a las celdas y después las va a pintar de amarillo. ¿Sí? Sí funciona. Totalmente de acuerdo con GRU. No es necesario declarar los objetos. Pero veamos cómo funcionaría si hacemos la declaración de los objetos y desde luego de manera adecuada. Voy a hacer lo mismo, me voy a regresar a este libro y voy a declarar primero el libro origen como workbook, la hoja de ese libro como worksheet y el rango donde voy a trabajar como range. Entonces establezco en este objeto this workbook, establezco en este objeto de worksheet de este libro la hoja inventario. ¿Ven? Esta hoja pertenece a este objeto. Y luego voy a establecer en RNG el rango de celdas que voy a trabajar. Este rango pertenece a la hoja, que la hoja a su vez pertenece al libro. Y voy a hacer la ejecución. Vean cómo sigo trabajando en este libro. Tengo activo este libro y voy a hacer la ejecución. Voy a quitar el borde y voy a quitar el color. Vayamos a ver el libro y vean, ya quité el borde y ya quité el color. Si bien al parecer, como en las variables, tengo más líneas de código, todo esto, la declaración y el establecer los objetos de lo que voy a utilizar, se hace en memoria. No estoy utilizando las hojas, no me estoy cambiando de libro, no me estoy cambiando de hoja, no estoy seleccionando el rango. Simplemente esto lo trabajo en memoria y esto lo puedo hacer sin necesidad de cambiarme de libro, sin necesidad de seleccionar la hoja. Y a la larga, al programar de esta manera,
verán que la macro va a ser más rápida. No tengo que andar buscando accesorios o algunas otras propiedades de Excel para que la macro sea más rápida. Yo con esto estoy haciendo que la macro sea más rápida porque lo estoy trabajando en memoria. De este lado, pues la macro va a ser más lenta. Tengo que estarme cambiando un libro, tengo que estarme cambiando una hoja. Estoy repitiendo aquí el rango. Imaginen que tengo que hacerle 5 o 6 cosas a este rango. Le tengo que cambiar el font, le tengo que cambiar el tamaño de letra, a lo mejor al final lo tengo que copiar. Y aquí solamente lo escribí una vez y lo establecí en un objeto de tipo range. Y aquí yo ya no estoy seleccionando ese rango, simplemente con hacer referencia a la variable del objeto de este rango, pues yo ya tengo acceso a sus propiedades, a sus métodos y puedo cambiarle, como vimos en el ejemplo, pues el borde, puedo cambiarle el color, puedo cambiarle el font sin necesidad de cambiarlo. Entonces, esto está optimizando la macro con el simple hecho de declarar los objetos de manera adecuada y utilizarlos también de manera adecuada. Vayamos a ver más ejemplos acerca de los objetos. Voy a hacer una búsqueda y aquí voy a hacer la búsqueda sin la declaración de objetos. Como ya saben, pues tengo que seleccionar la hoja inventario, asegurarme de que la estoy seleccionando. En esta variable, que pues ni siquiera la declaré, voy a almacenar la última fila con datos de la columna A. Y voy a hacer la búsqueda, voy a cerrar esta parte, de la palabra polvo en este rango de la hoja inventario. Y me manda un mensaje de error, dice variable de objeto o bloque width no establecido. ¿Y eso qué significa? Pues la verdad es que no sabemos, simplemente es un error de la macro. Si le doy depurar, pues me voy a quedar así. ¿Qué pasó? Pues no sabemos. Finalizar. Lo que hacen es escribir aquí un error con resumen X o un error go to salida, que eso pues no nos ayuda. No, eso no ayuda a la programación, como lo vimos en el video de las mejores prácticas para empezar a programar. Eso no ayuda, no ayuda a poner on error. Lo que necesitamos es utilizar código para verificar si va a existir algún error. Entonces, vamos a ver esto. Nuevamente, pues se ven más líneas, pero como ya vimos, todo esto, la declaración de variables y el establecimiento de los objetos, pues se hace en memoria. No nos consume tiempo de ejecución de la macro. La voy a ejecutar, voy a establecer un objeto para workbook, un objeto para la hoja y un objeto como el rango, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, defino en este objeto this workbook, defino la hoja inventario para este mismo libro y defino el rango que va desde A2 y hasta la última fila con datos de la columna A. Yo ya tengo aquí establecido el rango donde voy a hacer la búsqueda. También declaré una variable que se llama f del tipo range y voy a hacer la ejecución. Vean cómo aquí, voy a hacer aquí una pausa. Yo tengo mi objeto RNG y después del método find, si aquí yo pongo punto, ya tengo acceso a los métodos y a las propiedades de las celdas, como vimos en el ejemplo. Y si utilizo el método find y presiono la barra, yo ya tengo acceso a los parámetros del método find. Y aquí me está diciendo cuáles son los que puedo utilizar. Si no me sé, no me acuerdo de ellos, pues aquí ya los tengo a la vista. Voy a detenerlo y vamos a ir acá. Si yo aquí después de find escribo una barra, pues no me aparece nada. Tengo que memorizarlos, tengo que buscarlos en otro lado. En fin, no nos está ayudando no declarar los objetos. Si acá empiezo a escribir, pues ya nos dice qué voy a buscar, a partir de dónde lo voy a buscar, si voy a buscar en valores o en fórmulas, si la búsqueda va a ser completa de la celda o va a ser solamente parte de la celda.
el orden, si va a ir por filas, si va a ir por columnas. Vean aquí como en el parámetro de la dirección, si lo quiero el siguiente o el anterior, si si queremos que busque por minúsculas o mayúsculas, sin importar. Bien, aquí tenemos todos esos parámetros y ya nos los está mostrando. Voy a continuar con el ejemplo, voy a ejecutarla y reviso si el objeto después de la búsqueda está vacío. Si está vacío me dice no existe. Obviamente no existe lo que estoy buscando y la macro continúa. A diferencia de esto, que no declaré el objeto, que no me está ayudando a programar, simplemente la macro terminó, se interrumpió, no funcionó y no me dijo cuál fue el problema. Tampoco me dice cómo solucionarlo. Y aquí pues me está diciendo que sí tengo un problema, pero es de datos, no es un problema de la macro. Si yo escribiera aquí una palabra que sí existe, por ejemplo, sombras, si lo encuentra, quiere decir que F no está vacío, entonces se va por la parte del else y ya puede seleccionar el dato. Yo en F, como lo declaré de tipo rango, tengo acceso a la celda sin necesidad de seleccionarla. Aquí la seleccioné, pero simplemente para mostrar el ejemplo. Pero yo puedo entrar a la celda y cambiar, por ejemplo, el tipo de letra. Y no lo voy a seleccionar. Ejecuto la macro y vean cómo aquí, sin necesidad de seleccionarla, la voy a cambiar a tipo negrita. La voy a regresar a normal, pero voy a estar en otra hoja. Lo voy a ejecutar, encuentra el dato, se va por el else y le voy a decir que quite la negrita. Me regreso a la hoja y vean cómo ya quitó el tipo bold, sin necesidad de seleccionar la hoja. También si yo estuviera en otro libro puedo hacer lo mismo porque yo ya establecí que este objeto pertenece al rango y este rango pertenece a la hoja y la hoja pertenece al libro de this workbook. Y es por eso que es más conveniente, es ventajoso declarar los objetos que si no hago una declaración adecuada. Pasamos a ver otro ejemplo. Bien, tenemos aquí que quiero copiar un rango. Vamos a hacer la copia sin la declaración de objetos. Igual en la misma hoja inventario, primero pues ya saben, pues tengo que seleccionar el libro por si estoy en otro. Tengo que seleccionar la hoja, copiar el rango, me voy al libro donde tengo que pegar, tengo que seleccionar la hoja, seleccionar la celda donde voy a pegar y hacer el pegado. ¿Funciona? Sí, sí, claro que funcionan sin hacer la declaración como lo menciona Gru. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer con la declaración de objetos? Le voy a mover un momento Gru, voy a borrar los datos y voy a hacer el mismo ejercicio, pero con la declaración de objetos. Entonces empiezo a declarar mis variables, el libro origen, el libro destino, la hoja, bueno, estas están de más las de nombre, y el rango que voy a copiar. Entonces, establezco en el libro origen this workbook, que es el libro que contiene la macro. En el libro destino voy a tomar el libro 1, aquí voy a decir que va a ser workbooks libro 1 en este objeto. Después del libro origen voy a establecer que la hoja inventario va a quedar en este objeto, en SH, que a su vez pertenece de WB origen. Y el rango, esta variable RNG, va a contener el objeto de la hoja y el rango de celdas
desde A2 y hasta la última celda con datos. Ya hago la ejecución. Y aquí le voy a decir que me copie el rango y me lo pegue en el libro destino, en la primera hoja y en el rango 3. Que es lo mismo que tenemos aquí. El, el libro destino, la hoja 1, la celda 3. Y ya me hizo el pegado. Pero no tuve que seleccionar nada. Esta línea reemplaza todas estas. Sí, pero me pueden decir, pero tuvimos que hacer todo esto. Pero recuerden que todo esto se está realizando en memoria. No tuvimos que cambiarnos de libro, no tuvimos que cambiarnos de hoja, y todo esto se está ejecutando en memoria. Es más rápido, es más eficiente y estamos teniendo acceso a los libros sin necesidad de seleccionarlos. Y en este caso, pues la macro es más lenta y tenemos que buscar otras opciones para tratar de hacerla más rápido cuando la opción más básica es simplemente declarar las variables y utilizar los objetos como deben de ser. Vayamos a ver otro ejemplo de objetos. Voy a regresar a mi libro y aquí tenemos una tabla dinámica. Lo que tenemos en esta tabla dinámica es, en la descripción tenemos 3 descripciones: labial, maquillaje y sombras. Y lo que vamos a hacer con las macros es hacer un filtro para cada uno de ellos. Imagínense que tengo que filtrar por labial, hacer esta impresión o guardar esta impresión en PDF o enviarla por correo. Después seleccionar maquillaje y lo mismo, hacer un tratamiento con estos datos y después por último sombras. Vayamos a ver cómo es el código y de igual manera con esta opción de no declarar objetos y veamos cómo se extiende esto que habíamos visto, la manera adecuada de programar, que esto pues no es nada práctico, simplemente pues no puedo leerlo porque ya se está extendiendo hacia la derecha y eso que tengo nombres cortos. Por ahí si tienen nombres largos de la hoja y nombres largos de la tabla, pues esto ya se extendió más y hace difícil que se lea el código. Pero pues funciona, no es funcional, no es la mejor manera, pero funciona. Vamos a ejecutarlo y lo que hace es, de la tabla dinámica, de la hoja tabla dinámica, de la tabla dinámica TD1, limpia los filtros. Ahí limpia los filtros. Después, para cada uno de los ítems que están en la tabla dinámica, va a hacer el filtro, que es lo que hace esta parte de aquí, que nuevamente les digo que no es práctico, que cuando estás desarrollando, pues lo ideal es estar viendo tus datos y estar viendo la macro. Pero bien, hacemos el primer filtro y ya me filtró por labial. Podemos hacerle un tratamiento a esto, después por maquillaje y después por sombras. Termina de leer todos los ítems, limpia los filtros y termina la macro. Vamos a ver cómo se hace con la declaración de objetos. Cada uno de los componentes de la tabla tiene un tipo de datos. La tabla en sí es un tipo de datos pivot table. Cada uno de los elementos, bueno, aquí se llama elemento, pero cada uno de los de los encabezados de la tabla es un pivot field y cada uno de los ítems de los campos es tipo pivot item. Entonces yo aquí ya declaré la tabla, los encabezados o los títulos y los ítems que contienen los encabezados. Y voy a establecer en este objeto el nombre de la hoja y el nombre de la tabla dinámica. Y voy a establecer en este objeto el encabezado descripción únicamente, que es el que voy a trabajar. Y voy a ejecutar la macro.
limpio los filtros y para cada uno de los ítems voy a hacer el filtro. Vean cómo aquí en esta parte del código, que es lo mismo que este for, pero yo ya puedo leerlo de una forma más clara. Aunque bueno, aquí no me está diciendo nada las variables, pero yo sé que ya aquí en PetField tengo el pivot field del que quiero trabajar, que es descripción. Entonces, vean cómo aquí ya filtré con labial, después maquillaje y después sombras. Y después limpio los filtros. Veamos las ventajas de utilizar la declaración de los objetos. Si yo aquí en pivot, en ptable, pongo el punto, pues ya en automático otra vez me está trayendo con IntelliSense, me está trayendo las propiedades y los métodos que puedo utilizar para cada uno de los objetos. Vean cómo. Incluso para PITEM también me puede traer las propiedades o métodos. De este lado, si yo aquí después de pivot table pongo un punto, pues ya no me dice nada. Tengo que memorizarme todo o tengo que andar investigando cuáles son las propiedades o el método que necesito simplemente a lo mejor para hacer un filtro. Otra de las ventajas de utilizar la declaración de los objetos es que yo aquí, si decido cambiar el nombre de la tabla dinámica, si le pongo aquí, por ejemplo, tab, pues ya lo hice solamente una vez. Igual si quiero cambiar el nombre de la hoja, pues también aquí solamente una vez lo voy a hacer. En cambio acá, si cambio el nombre de la tabla dinámica, pues tengo que andar cambiando aquí o ejecutar reemplazar. Vaya, es más complicado estar haciendo estos cambios en todo el código, estar revisando que lo escriba bien, que lo haya hecho en todos lados y volver a probar todo el código. Pues eso ya no es nada práctico, simplemente porque no declaramos las variables, porque no declaramos los objetos, cuando aquí de manera sencilla y visual al principio ya tengo el objeto con su nombre y si tiene algún cambio pues lo hago aquí, ya no me preocupo por revisar todo lo demás. Con hacerlo aquí yo sé que esto de acá funciona y de este lado tengo que revisar que los cambios se hayan hecho en todo el código. Bien, ahora esa es otra ventaja más que tenemos al hacer la declaración de las variables y al hacer la declaración de los objetos. Veamos la declaración de objetos de otras aplicaciones. Revisaremos el objeto Dictionary, Outlook y Word. Empecemos con el Dictionary. Aquí tenemos algo que se llama vinculación anticipada y la vinculación tardía. La declaración del objeto lo puedes hacer de dos maneras. Una que se llama vinculación anticipada o early binding y otra que es la vinculación tardía o late binding. Les explico qué significa y las ventajas de utilizar una y de utilizar la otra. Primero, para utilizar la vinculación anticipada debemos de activar la referencia. La referencia dependiendo del objeto que vamos a utilizar. Si yo aquí intento ejecutar esta macro, me manda un error de no se ha definido el tipo definido por el usuario. Lo que debemos hacer es elegir la referencia para ese objeto. En este caso, el que necesita el diccionario es Microsoft Scripting Runtime. Lo marcamos y le damos a aceptar. Bien, ahora sí ya lo podemos utilizar. Y lo que vamos a hacer es declarar el diccionario en este objeto dic. Aquí lo establecemos. Y lo que le vamos a hacer es simplemente un ejemplo. En manzana le voy a poner como ítem roja, en pera le voy a poner verde y en mango le voy a poner amarillo. Y ya tengo en este diccionario 3 llaves con un ítem cada una de las llaves. Y si pregunto por el color de pera, pues nos dice que es verde. Lo mismo hace esta macro, si se dan cuenta es igualita, es el mismo número de líneas, pero aquí la variable dic la estoy declarando como tipo object.
En sí todos estos pues, son objetos, pero se pueden declarar con una vinculación anticipada o tardía. Si lo hacemos de esta manera, pues también funciona. Si le pido el color de pera, me dice que es verde. Ahora les explico cuál es la ventaja de utilizar esto. En esta parte estoy haciendo la vinculación con el objeto. Ya desde antes de que empiece la macro, yo ya vinculé el objeto con su aplicación. Ya están vinculados, ya se hizo en memoria esa vinculación y el acceso a ese objeto o a esa aplicación va a ser mucho más rápida. Yo aquí ya en memoria, pues simplemente ya lo estoy utilizando. De este lado, aquí solamente estoy declarando un objeto. Todavía no le digo a qué aplicación voy a hacer este uso con este objeto. En la ejecución es cuando ya hago la vinculación, por eso se llama vinculación tardía. ¿Y esto qué sucede en términos técnicos? Pues cuando está la ejecución de la macro, en ese momento hace la vinculación con la aplicación y eso hace que la macro sea más lenta. Y pues eso tampoco es conveniente, porque después tengo que andar buscando cómo mejorar el desempeño de la macro cuando tenemos que empezar con lo básico. Si hacemos la vinculación anticipada, yo ya tengo ese acceso, ya está establecida esa vinculación desde que arrancó la macro. Y de esta parte, pues al momento que la ocupo es cuando ya se hace esa vinculación, pero es más lenta este tipo de declaraciones. Si bien la estoy declarando, pues no es la manera más adecuada. Veamos otro ejemplo con la aplicación Outlook. Lo mismo, aquí tengo la declaración anticipada con el objeto adecuado que es Outlook y también estoy declarando que los mails tienen el objeto mail item. Y acá pues ya establezco el objeto en OutApp, una nueva aplicación de Outlook y estoy creando en este objeto OutMail la aplicación OutMap y estamos creando un ítem. De este lado pues, tengo la vinculación tardía donde estoy declarando los mismos dos objetos OutApp y OutMail como tipo objeto. Pero aquí todavía no tengo la vinculación. La vinculación se va a hacer en el momento de la ejecución. Ven, aquí me está pidiendo esta variable. Vamos a decirle a comentar option explicit para que no nos obligue a declarar todas las variables y pues que esta macro pueda funcionar. Aquí ya estoy haciendo la vinculación con el mail. Hago la ejecución y voy a hacer un envío de un correo o más bien el desplegado de un correo de prueba. Y ya. Pone el correo, el asunto y mi firma. Y ya después pues nada más elimino los objetos. Y esto pues hace exactamente lo mismo. No se ha definido el tipo. Ah, bien. Tenemos que activar. Detengo la macro, le damos referencias y vamos a activar el tipo Microsoft Outlook. Y la versión de mi Outlook, que es la 15. Y aceptar. Y hago la ejecución. Ya se vinculó. Y despliega el correo. Bueno, aparentemente pues trabajan de la misma manera, pero esta vinculación anticipada es más rápida. De hecho, la recomendación de Microsoft es trabajar con objetos con la vinculación anticipada. Es más rápido, es más eficiente. No le das carga a tu programa, a tu macro, cuando haces la vinculación
en el desarrollo o en la ejecución de la macro. Haces la vinculación de un inicio. Ahorita vemos el resumen, las ventajas y las desventajas de utilizar la vinculación. Tenemos un comentario de nuestro invitado especial. Veamos. Malas noticias. Si haces la vinculación temprana, debes poner la referencia. Pues no, no son malas noticias, es una desventaja que tiene la vinculación temprana, pero pues lo resuelves activando la referencia y ya eso es todo. Si es una macro que vas a emplear tú y necesitas la ayuda, necesitas que sea rápida, necesitas el IntelliSense, pues entonces pues simplemente haces la activación de la referencia y vas a tener todas esas ventajas. Si simplemente declaras la aplicación como object, pues no vas a tener ninguna de esas ventajas. Sigamos revisando el ejemplo. Veamos ahora cómo se comporta la declaración de los objetos en la aplicación de Word. Igual aquí tenemos la declaración anticipada para este objeto Word App del tipo Word.application. Y vamos a establecer en Word App una nueva aplicación de Word. Vamos a abrir este documento, lo vamos a hacer visible y después lo cerramos. Lo mismo sucede acá. Lo estoy declarando como objeto. Aquí durante la ejecución creo el objeto Word.application y lo establezco en esta variable y abro el documento, lo hago visible y después lo cierro. Pero vamos a seguir viendo las ventajas. Yo aquí, desde que le pongo punto, me falta abrir la referencia. Vamos a activarla, referencias. Tengo la de Outlook, la de Scripting para Dictionary y vamos a abrir Word. Y le damos a aceptar. Y ya, me regreso aquí. Entonces, les decía, si yo aquí ya pongo punto, pues yo ya tengo acceso a IntelliSense para ver los métodos y las propiedades. De esta forma, pues no tengo esa ventaja. Esto pues ya vimos que nos ayuda a hacer más rápido la codificación, nos ayuda con los parámetros y vamos a ver otra ventaja más. Yo, por ejemplo, aquí voy a utilizar WordApp.ActiveDocument y voy a exportarlo a PDF. Una barra espaciadora y ya tengo acceso a todos los parámetros para exportar. Y aquí me pide output, file name y le pongo el nombre. Y el formato, export, pero lo voy a escribir mal, export for, 2.1. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Si aquí empiezo a escribir punto, no me dice nada. Si pongo acá la barra, no me trae los parámetros, o sea que tengo que memorizarlos o estar investigando cuáles son. Aquí sí me los ponen, vean, yo ya estoy en este parámetro y ya puedo utilizar IntelliSense para saber cuáles son los parámetros. Si aquí yo le doy ejecutar a esta macro, me valida los parámetros antes de que empiece a ejecutar la macro. Entonces yo ya puedo venir aquí y hacer la corrección. Me dice export format. Vean cómo si ya lo escribí bien me lo pone de color negrita y ya puedo poner el parámetro. De este lado voy a empezar a hacer la ejecución y no me dice nada. O sea, sigo avanzando, sigo avanzando. Abro el documento, lo voy a parar aquí y ya me mandó un mensaje de error. Dice, no se encontró el argumento con nombre. Pero yo ya estaba ejecutando la macro, ya me hizo perder tiempo. Ya no se diga de cuánto tiempo en desarrollo, no se diga si este código ya se lo pasé a alguien para que lo trabajara y pues resulta que pues no funcionó la macro.
simplemente porque no declaré las variables, porque no hice la declaración del objeto de manera adecuada. Entonces, esta es otra de las ventajas que tiene la vinculación anticipada. Me hace la validación de los parámetros que estoy ocupando en los objetos. Y ahora por acá pues también se quedó abierto el libro y pues ya tenemos ahí problemas. Lo voy a cerrar y listo. Entonces pues vayamos al resumen para ver las ventajas de utilizar la declaración anticipada. La primera y más importante es que te optimiza la memoria. Ayuda a simplificar el código, como ya vimos. La ejecución es más rápida ya que se vincula directamente con la función o con la aplicación y tiene acceso a IntelliSense. Esto nos ayuda a codificar cada función correctamente. Si bien alguna de estas ventajas nos ayuda a los programadores, pues las más importantes son las que ayudan al usuario final de la macro. La hace más rápida y eso pues sin duda le va a gustar a los usuarios. Desventajas. Puede requerir que se agregue manualmente la referencia. Ya vimos que cada vez que utilizamos el objeto, pues tenemos que activar la referencia. Pero si ya está activa, pues ya no es una desventaja. Además, como vimos, les muestro, tengo que activar la versión. Tengo que buscar cuál es la versión. En este caso, pues para mí es la 15. Habrá quienes es la 17 o la 19, pero hay que buscar. Pues no es compatible con todas las versiones. Si activo la 15 y esta macro va a otra máquina, no tiene la 17, pues deberá de activar la referencia de versión 17. Si es una desventaja, pero comparada con las ventajas, pues creo que es mínima. La vinculación tardía, ventajas, pues no requiere la declaración manual de la referencia, de hecho, pues no es necesaria, y también es útil para evitar problemas de compatibilidad de versiones. Pero pues si todas las computadoras tienen la misma versión, pues la macro puede funcionar en todas sin esta ventaja de la declaración tardía. Desventajas, pues tiene una sobrecarga adicional al realizar la vinculación con la función en ejecución. La ejecución de la macro es más lenta, no tiene acceso a IntelliSense, que eso ya vieron, nos ayuda bastante, y no proporciona ayuda para el desarrollo del código. Como ya vimos, pues tenemos un error, pero nos enseña el error ya que está en ejecución el código. Pues lo ideal es que nos esté mostrando los errores desde que iniciamos el código para hacer más ágil y más eficiente el desarrollo de las macros. Y es así, pues, como llegamos al final del recorrido de la declaración de variables y de objetos, gracias a las intervenciones también del invitado especial. Y pues, si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse, activen las alertas y nos vemos en el siguiente video.